Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Chris, LD chicos, por fin, después de un cierto tiempo, volvemos al canal. Ya he vuelto de mis vacaciones y quería preparar una serie de vídeos, entonces por eso ahora mismo vamos a volver con la serie de los retos de LeetCode. Ya sabéis, los retos de programación que yo hago para enseñaros un poco qué es lo que yo hago en mi carrera en ingeniería informática y resolver algunas de las propuestas que ofrece esta página, ¿no? Como recordaréis del episodio anterior, resolvimos dos problemas. Creo que fueron dos, no sé si fueron al final tres, pero el caso es que antes de comenzar con los ejercicios que vamos a resolver en este vídeo, que supongo que serán otros dos o tres, dependiendo de la dificultad y de más o menos como lo vea yo, quiero comentaros una cosa que, bueno, un par de cosas que se me olvidaron comentaros en el primer vídeo que hice, ¿vale? La primera, que bueno, viene a raíz de un comentario que dejó un chico que se llama Yeray, que es compañero de mi carrera y que, bueno, desde aquí te mando un saludo y de nuevo las gracias por haber comentado eso que pusiste. Es que una cosa que se podría haber arreglado del ejercicio de los palíndromos, que ahora mismo es, no me acuerdo si fue el primer ejercicio o el segundo, creo que fue el primero, y simplemente comentaros que yo hice esto, que veis aquí, que está comentado entre los comentarios de bloque, y Jerai me propuso simplemente poner esta sentencia para retornar lo que devuelve esta sentencia también, ¿vale? En vez de hacer un if, una comparación y devolver true y si no devolver false, simplemente hacer un return de lo que valiese esta sentencia, ¿vale? Como esto es una sentencia que devuelve un 0 o un 1, que es verdadero o falso, y como es precisamente eso lo que estamos tratando de devolver en esta función, que devuelve una variable lógica, pues simplemente con el return que hace básicamente lo mismo que lo de arriba, simplemente si esto es 0 devuelve verdadero y si no es 0 pues devuelve falso. Y de esta manera podríamos sustituir este if que queda así de manera menos legible y poner esto que queda, digamos, más elegante, ¿no? Entonces, eso era lo primero que os quería comentar. Si le damos a submit, va a hacer exactamente igual. Creo que ya de hecho lo había enviado antes, ¿vale? Este es el que justo he enviado ahora, este es el que envié hace 8 minutos. Y si os fijáis, pues tiene una velocidad de ejecución, un tiempo de ejecución bastante más bajo que el otro, que era de 19 milisegundos. Pero bueno, yo creo que esto será cosa interna del programa y eso. O sea, digamos que resolver este if y si no devolver un falso, o sea, un if else no tiene tanto tiempo de ejecución, pero bueno, lo que digo, esto es más elegante. Y así aprovecho para deciros lo que os quería comentar. Lo segundo es que en una función, siempre que devuelva una variable lógica, no está bien poner un return de lo que sea y debajo seguir escribiendo código, ¿vale? Eso queda bastante mal, es una muy mala práctica de programación. De hecho, creo que es precisamente lo que yo hice en su momento. Entonces lo que os digo, si podéis en funciones que devuelvan variables lógicas, como esta por ejemplo que devuelve un bool, pues evitar escribir un return y debajo seguir escribiendo código, ¿vale? Porque eso queda fatal y como siempre en las funciones que devuelven algo, el return es lo último que se tiene que poner en la función. Por lo tanto, podemos borrar esto y dejar simplemente este return. Y la función así queda bastante más interesante y bastante más elegante, ¿no? Dicho esto, chicos, ya podemos pasar al siguiente ejercicio, que la verdad no me lo he leído, no tengo ni idea de cuál es. Está aquí, o sea, si le dais a Problem List, no tenéis por qué volver atrás y volver a clasificar. Y parece que el siguiente ejercicio que nos toca, es este que se llama Longest Common Prefix, que, bueno, en su traducción en español, pues el prefijo común más largo, que no sé si tratará de números, la verdad no lo he leído, lo tengo que leer. Así que nada, vamos a verlo y a ver de qué se trata. Vale, amigos, pues ya he leído el enunciado del problema y básicamente lo que nos dicen es que escribamos una función que encuentre el prefijo común más largo entre todos los strings de un determinado vector. Y aquí están, por ejemplo, los ejemplos. Este es nuestro vector de strings, ¿vale? Que se llama strs y tiene un conjunto de strings que, como veis aquí, pues flower, flow, flight. Y básicamente lo que nos debe devolver la función es el prefijo que sea común, el prefijo más largo común entre todos los elementos del vector de string, ¿vale? En este caso, pues fl, ¿no? Porque si nos ponemos a ver entre todos los elementos del vector de string, todos los strings, pues el prefijo que se repite es fl, ¿vale? Porque tiene fl aquí, fl aquí, fl aquí y todo el rato. Por ejemplo, en el ejemplo 2, que tiene las palabras dog, race, car y car, no hay ningún prefijo común porque ninguna de los tres strings no tienen, o sea, no coinciden sus prefijos, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, pues no hay un prefijo común entre
los strings de entrada. Y aquí pues lo de siempre, ¿no? Los constraints, que son las precondiciones, que básicamente nos dice que el vector de string solo tiene 200 elementos, que cada string dentro del vector de string puede tener también 200 caracteres y que stri consiste, o sea, bueno, que cada elemento del vector de strings está solo formado por palabras en minúscula, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos dice el enunciado. Y como veis aquí, pues tenemos nuestra propuesta de función que, como veis, lo que devuelve es un string, que es el output, ¿vale? Y como input o como parámetro que recibe la función es el vector de string llamado str y que está definido como un vector de strings de la clase vector de C++, ¿vale? No es un vector estático. Muy bien, amigos, ¿cómo vamos a resolver este problema? La verdad es que lo que yo he pensado puede ser un tanto poco eficiente, pero es lo primero que se me ha ocurrido. Y lo que vamos a tratar de hacer en este ejercicio, lo que tengo pensado es simplemente ir buscando en un bucle, almacenar lo que es el primer carácter de la primera palabra, que en este caso sería f, por ejemplo, el primer ejemplo, y luego ir buscando entre todos los strings del vector si coincide esa palabra, o sea, esa letra en concreto con lo que son las letras de los otros strings. Por ejemplo, yo empezaría con f y buscaría si las otras palabras tienen f. Por ejemplo, esta sí la tiene y esta también la tiene. Como la tienen las tres, me paso al siguiente carácter, que sería la L. Lo tiene el segundo string y lo tiene el tercer string. Muy bien, me paso al siguiente carácter, que sería la O. Lo tiene el primer string, lo tiene el segundo string, pero lo tiene el tercer string. Por lo tanto, no se añadiría ese carácter a lo que es el string resultado que yo voy a devolver y por lo tanto ahí acabaría la función. Todo esto que estoy contando, lo más conveniente es hacerlo dentro de un bucle que simplemente en cada iteración, dependiendo de si está en cada string del vector, ir aumentando, o mejor dicho, ir cambiando el carácter que estoy evaluando. Y una vez que ya lo he evaluado, devolver el prefijo resultante, es decir, el string formado por los caracteres que están, digamos, en común con todos los elementos del string. Vale, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en la clase de solución que nos, digamos, proporciona el ejercicio? Vale, lo primero es, voy a declarar el string que voy a devolver para que no se me olvide y se va a llamar prefix. Ya os lo dije en el otro vídeo, siempre que nos den algo que esté programado en inglés, es mejor devolverlo también en inglés para que el resto de personas puedan leerlo, ¿no? Entonces, ahora de todas maneras, yo os comentaré los comentarios que he ido haciendo a lo largo del ejercicio para que vosotros también lo vayáis entendiendo, ¿vale? Entonces, en principio, esto y ya está. Vale, lo voy a poner como cadena vacía porque creo que nunca se sabe luego cómo se inicializa un string. No me acuerdo si se inicializaba también de manera vacía, pero de todas maneras lo voy a dejar así para luego ir añadiendo yo los elementos que yo quiera, ¿vale? Muy bien, pues lo que he hecho de momento ha sido inicializar una variable contadora que me va a ir permitiendo avanzar entre los caracteres de un determinado string. Lo he puesto inicialmente a 0 porque, como os he dicho, voy a empezar evaluando desde el primer carácter del string. Y después he evaluado, o sea, he obtenido el carácter que yo quiero evaluar a partir de acceder al primer elemento del vector, ¿vale? str0 hace referencia al primer elemento del vector, que es un string, y ayudándome de la clase string, ¿vale? Pues he puesto el add de cont. En este caso, como cont vale 0, me va a llevar al primer carácter del primer string, ¿vale? Y la idea está en aumentar esta variable cont, ¿vale? Para que en cada evaluación sea más o menos, o sea, vaya aumentando dentro del string dependiendo de lo que yo estoy buscando, como os he dicho antes, ¿vale? Lo podría haber hecho, en vez de usando el punto add, podría haber hecho esto, ¿vale? Que creo que sigue igual, ¿vale? O sea, es exactamente igual. Accedemos al primer string y dentro del primer string accedemos también a lo que es el primer carácter, pero ya que estamos trabajando con strings, pues ¿por qué no usar el método add de la clase string? En fin, cosas que son de haber practicado con los strings. Ok, amigos, lo que he hecho ahora ha sido simplemente montar un bucle while. Cuidado que no es un bucle for porque no sabemos cuántas iteraciones vamos a dar. Eso es lo importante. Siempre que no sepamos cuántas iteraciones vamos a dar dentro de un bucle, lo mejor es poner un bucle while. Y mi condición del bucle while es simplemente que mientras que mi variable contadora sea menor que el tamaño del string que yo estoy evaluando, que en este caso va a ser el primero porque a mí no me interesa
los demás strings, simplemente el primero ya sabemos que cuando acaben los caracteres comunes voy a dejar de evaluar, pues mientras esta variable contadora sea menor que el tamaño del primer string dentro del vector, voy a ir haciendo cosas que todavía no he puesto y al final voy a aumentar la variable contadora para cambiar de carácter dentro del string y voy a añadir a mi string prefijo, que es lo que voy a devolver, el carácter que estoy seguro que repite en todos los elementos dentro del vector de string, ¿vale? Esto sería el final del bucle. Ahora es cuando nosotros tenemos que pensar un poco y ver cómo evaluamos dentro de todos los strings del vector de strings. Y como he dicho antes, la manera más fácil dentro de este bucle es montarse dentro un par de ifs que realmente no va a ser un par, sino tantos como elementos tenga el vector de strings para ir evaluando dentro de cada uno, ¿vale? Entonces eso va a ser probablemente otra variable contadora que va a empezar desde 1 y va a llegar hasta el final del vector, porque digamos, el primer string ya lo estamos evaluando fuera del bucle y nosotros tenemos que evaluar fuera, o sea, dentro del bucle a partir del primer elemento, o sea, a partir del segundo, que sería el índice 1 dentro del vector, y ya pues empezar a evaluar, como digo, cada carácter a ver si se repite. Entonces, lo mejor es crearse aquí otra variable contadora dentro del vector que va a ser igual a 1 porque, como digo, el 0 ya lo tenemos evaluado y vamos a empezar. Y aquí ya sí que podríamos meter un bucle for porque sabemos cuántas vamos a dar, cuántas iteraciones vamos a dar y creo que lo mejor es hacerse la variable contadora ahí dentro del for int i igual a 1 hasta y menor que strs.size, es decir, hasta el final del vector, y aumentamos la variable. Aquí simplemente montamos nuestro pequeño if, ¿vale? Voy a quitar esto porque no sirve para nada y a ver ahora cómo monto más o menos lo que yo tengo pensado. Si el carácter es igual al strsdi.addCount, es decir, si el carácter del primer elemento es igual al carácter del count elemento que vuelva a ser 0 del i-ésimo elemento del vector empezando por 1, porque el primero ya lo hemos evaluado, empezaríamos desde el 1, es decir, desde el segundo elemento, si coincide, ¿vale? Lo único que hago es añadir lo que he puesto al principio, prefix más igual a car. Muy bien, amigos, pues ya lo tenemos por aquí. Acabo de comentároslo para ahora explicároslo y he seguido la filosofía que tenía pensado, simplemente tengo que arreglar algunas cosas, poner una variable booleana que os voy a comentar ahora, que es esta, que me permite conocer si los caracteres siguen coincidiendo mientras yo vaya aumentando el contador que veis aquí debajo, que es el contador que me sirve a mí para saber en qué carácter estoy dentro de un determinado string, ¿vale? Entonces, hasta el final del primer string del vector y mientras coincidan los caracteres, es decir, volvemos al caso del enunciado, hasta el final de flower, es decir, desde la F hasta la R y mientras coincidan los caracteres, que en principio lo he puesto a verdadero para que pueda meterse en el bucle, pues accedo al carácter en concreto que yo estoy buscando, que como he dicho es lo que he puesto al principio, lo que pasa es que aquí lo he metido dentro del bucle, ¿vale? Esta variable count que está fuera del bucle declarada va a ir aumentando dependiendo de si coinciden dentro de este if, ¿vale? Entonces, como os digo, accedo al primer elemento, al primer carácter del primer string del vector, ¿vale? En este caso la F. Y en este caso, hasta el final del vector, es decir, si el vector tiene 3 elementos, pues desde flower hasta flight, que en este caso empiezo desde 1 porque el 0 no me interesa, ya lo he comentado al principio, es decir, desde 1 hasta, en ese caso, 2, porque son 3 elementos. Si el carácter no coincide, por ejemplo, en el caso del segundo ejemplo de lo de dog, race car y eso, si no coincide, la variable booleana se pone a false. Y si esto se pone a false, me salgo del bucle y como el prefijo está vacío porque lo había declarado aquí como vacío, pues eso es lo que devuelve, ¿vale? Si coinciden, lo pongo, o sea, si por ejemplo, si esos caracteres coinciden, pues esta variable sigue true y va aumentando el bucle for. La cosa es lo que he dicho al principio. Mientras yo el carácter tenga claro cuál es, voy a ir aumentando dentro del vector en cada string, ¿vale? Pues la F de flower, después la F de flow, después la F de flight. Como todos coinciden, cambio lo que es la variable, cambio el carácter que estoy evaluando. Pues si era la F, ahora pasa a la L, que es lo que yo tengo aquí. Esta variable contadora aumenta y por lo tanto esto ya no sería 0, sino que sería 1 y ya pasamos a la L. Entonces, si coinciden, pues nada, yo hasta el final del vector
sigo evaluando. Cuando he llegado al final del vector y me di cuenta de que la F están en todos los strings, pues solo si coincide, ¿vale? Que es lo que he puesto aquí, solo si coincide, añado al prefijo, que es un string, ese carácter. Y lo que he dicho, aumento el contador. Creo que este if que yo tengo aquí no es el mejor. O sea, no está del todo hecho porque creo... Ah, bueno, no, hay que hacerlo así, porque si no, si yo quito esto, mira, si yo quito esto y le doy a evaluar al run, que lo tengo aquí, ¿vale? Que lo tengo aquí en grande. A ver lo que dice. ¿Ves? En este caso los dos casos me los da como falsos, porque lo está metiendo aunque no coincidan. Por eso este bucle if, perdón, esta sentencia if es necesaria, porque solo si coinciden voy a aumentar el prefijo y voy a meter en el prefijo digamos el carácter y voy a aumentar el contador. Lo que ya no sé es si yo quitando este prefijo aquí, es decir, añadiéndolo siempre y solo si coinciden aumentando el contador, ya no sé si me lo dará por bueno, que es lo que no lo sé. Vale, efectivamente me lo sigue dando por malo y se confirma lo que estaba diciendo. Solo si coinciden lo meto en el prefijo y aumento el contador. Le doy a run para que veáis que no me estoy inventando nada. Y como veréis aquí, los dos casos coinciden, ¿vale? Los dos casos están bien, tanto el de flower como el de dog, porque aquí ya lo que he dicho, empiezo con la D. Como aquí no coincide, el booleano este coincident se pone a falso y como no he añadido nada, pues no lo meto, porque si no lo metería y estaría mal, ¿vale? Entonces, lo que he dicho, caso 1 y caso 2 están bien. Y ahora en submissions, que no me he dado cuenta... Ah, bueno, porque no le daba submit, solo le daba run. Entonces voy a ver qué me dice... Ah, bueno, espérate, after... ¡Hostia! Es un pequeño error aquí. Muy bien, amigos, pues después de echarle un vistazo bastante largo y comparar algunas de las soluciones que he visto en el foro este de LeetCode, para ver cómo lo había hecho la gente, porque es que no tenía mucha idea de qué estaba fallando, porque yo sabía qué era lo que había que hacer, ¿vale? O sea, ya habéis visto que lo que fallaba era que se iba fuera del rango del vector, pero no sabía muy bien cómo solucionarlo, está probando cosas y tal, y lo que he hecho al final ha sido ver cómo lo había hecho una persona aquí, y la verdad es que me ha gustado bastante porque ha usado esto, que es la función sort, que me permite ordenar un array en función de lo que ese array contenga, ¿vale? Si es un array de enteros, pues los va a ordenar de menor a mayor. De hecho, lo podéis ver aquí, que sale en... Digamos, aquí me explica cómo funciona sort y aquí está el ejemplo, ¿vale? Y aquí lo tengo ordenado y luego si uso el sort normal vais a ver que lo está ordenando de esta manera, es decir, al final lo acabará ordenando de menor a mayor, ¿vale? Aunque bueno, estos son comparaciones por defecto y luego le mete una función que es esta que veis aquí, ¿vale? Pero el caso es que la comparación por defecto que es está aquí, me parece, pues al final va a hacerlo de menor a mayor. El caso, para strings va a funcionar distinto. Me parece que te compara el código de cada carácter de cada string. Entonces, aquel que tenga, por ejemplo, entre una A y una Z, te va a ordenar primero la A y luego el que tenga la Z, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esto sirve para... esto realmente yo creo que es un mero formalismo de los strings. De hecho, voy a ver qué pasa si lo quito, porque tampoco entiendo muy bien exactamente para qué... Hostia, pues vale, es para esto. Vale, el sort es necesario. El sort es necesario. Lo que no entiendo es exactamente para qué sirve en el caso de los strings, pero creo que es lo que he dicho. El caso, con la función sort ordeno el array, ¿vale? Y ya luego el esquema que he seguido después es básicamente similar al que he hecho el primero, con la diferencia de usar aquí un break, que a mí la verdad no me gusta mucho, pero mejor que usar una variable booleana, pues el break me evita usarla y así ya con él pues me salto la iteración. Entonces simplemente voy hasta el final del primer, lo tengo aquí, recorro todos los caracteres del primer string del vector, accedo con una variable carácter, o sea de tipo char llamada carácter al digamos carácter iésimo que está dentro del for, ¿vale? Uso el primer carácter del primer string para evaluar y ya simplemente si no coinciden me salto el break, o sea hago un break, me salto el bucle for, la iteración del bucle, y si no añado al prefijo lo que es el carácter. Este break, como digo, me sirve para saltarme la iteración del bucle for, pero está un poco aquí mal puesto. Se podría haber puesto con una variable booleana
en la que simplemente si es exactamente igual lo añado. Creo que eso lo puedo cambiar. Y esto ponerlo aquí, ¿vale? O sea, esto quitarlo, lo voy a comentar por si luego lo necesito. Y esto meterlo aquí y voy a ver qué pasa. Porque así evito este break y estoy haciendo una comparación al contrario. Aquí el caso es que funciona en la mayoría de los casos, pero en el segundo no. Vale, entonces lo voy a dejar como estaba. Y lo que digo, se puede quitar, se puede cambiar por un bucle. Bueno, se puede poner una variable booleana. Es que claro, el break ese me hace saltarme la iteración del for, entonces ya no sigue comparando. La verdad, esta solución me gusta, está bastante bien hecha por lo que he visto. Simplemente me falta conocer para qué sirve este sort. Lo voy a buscar aquí a ver qué me dice ChatGPT. Vale, pues según ChatGPT ha dicho básicamente lo que he comentado yo. Lo ordena según el código, es decir, según... Lo ordena alfabéticamente, ¿vale? Para tenerlo más en contexto. Entonces... esto probablemente lo que me permita es ordenar los caracteres, ¿vale? Por ejemplo, si aquí va flower, o sea, como todos empiezan, bueno, los dos estos empiezan por flow y el otro empieza por flower, pues a lo mejor va antes flight que flow o que flower, en fin, eso hay que verlo, pero este sort me está haciendo que al darle a submit el resultado esté totalmente correcto, ¿vale? Y lo que vais a ver ahora, ¿cómo que no? Vale, lo que veis aquí está aceptado, ha tardado 3 milisegundos, que supera el 82,4% y usa este porcentaje de memoria. Y quiero comentaros a raíz de esto de la memoria, el hecho de esta función addI que yo he comentado que es de la clase string, que es una llamada a una función realmente y que si nos la evitamos y ponemos directamente el operador corchetes, que yo no sé si internamente llama al add, no estoy seguro, pero al parecer poniendo el operador corchete podemos ahorrarnos un poquito de memoria usada, ¿vale? De hecho lo vais a ver ahora. A ver, creo que ya está. Antes ponía 9,20, ahora bueno, 9,26, creo que es lo que he dicho. Aunque antes me ha parecido ver como que la memoria disminuía y no sé si es porque, veis que aquí ha disminuido un poco, no sé si es porque esto internamente hace una llamada a la función add, pero en fin. Podéis ponerlo así o con el add. En este caso da un poquito igual, ¿vale? Así que nada, vamos a pasar al siguiente ejercicio que ya le hemos dado muchas vueltas a este. A ver de qué trata. Ok, amigos, pues el siguiente ejercicio es bastante más fácil que el anterior y simplemente nos dice que he dado un string llamado s que contiene solo los caracteres brackets, bueno, lo que son paréntesis, llaves y corchetes. Determina si el string de input, el string de entrada es válido. Y a lo que se refiere como válido es que todos los, digamos, paréntesis, corchetes y llaves tienen que estar cerrados por el mismo tipo de corchete. Bueno, sí, ya me entendéis, corchete, llave o paréntesis del mismo tipo, ¿vale? O sea, el carácter que abre, el carácter que cierra tiene que ser igual al carácter que abre. Que tienen que estar cerrados en el mismo orden y que cada bracket cerrado tiene un correspondiente bracket abierto del mismo tipo, ¿vale? Creo que es más fácil ver el ejemplo. En este caso, por ejemplo, es true porque el que cierra es del mismo tipo que el que abre, están contenidos los dos, es decir, no está uno solo y ya está. En el segundo caso también, porque todos los que cierran son iguales a todos los que abren y están todos, es decir, no está ninguno cojo, y con cojo me refiero a que esté, por ejemplo, este o solo este, ¿vale? Y ya en el siguiente caso, pues no, porque el que cierra no es del mismo tipo que el del que abre, ¿vale? Entonces, esto es bastante fácil dado el este que nos dan porque simplemente hay que devolver un return de una variable lógica que yo voy a nombrar como, igual que antes, bool coincidence, ¿vale? Coincidentes en español. Y simplemente lo voy a devolver, que está aquí. Y mi idea para este ejercicio es simplemente evaluar, como solo son 3 tipos, ir evaluando el carácter. Por ejemplo, si yo me encuentro con el carácter de paréntesis abierto, inmediatamente después el segundo tiene que estar cerrado, ¿vale? O sea, inmediatamente después el segundo tiene que ser el corchete cerrado. Si no, porque si están en distinto orden también es falso. Si no es el caso, la variable que yo estoy devolviendo, este return coincidence, es falso, ¿vale? Entonces al principio lo voy a poner como falso, aunque realmente da un poco igual, pero le voy a dar un valor inicial simplemente para después no tener que quebrarme la cabeza dependiendo de lo que salga después del carácter leído, ¿no? Entonces, simplemente, claro, tengo que ir carácter a carácter,
Pero realmente eso se hace dentro de un for. O sea, dentro de un for voy evaluando cada carácter dentro del string y si es, dependiendo de cuál sea, pues luego evalúo si el que viene después es exactamente el mismo pero cerrado. Esto me gustaría haberlo hecho con un switch, pero no se puede hacer con un switch la evaluación de un carácter dentro de un string, así que lo voy a tener que hacer con un if-else dentro de un for, pero bueno, que es exactamente igual, ¿vale? Entonces voy a declarar mi primera variable, que va a ser la variable contadora, que va a ser igual a 0, y que va a hacer referencia a lo que es el primer elemento del string, y esa variable cont va a ir aumentando solo si se cumplen las condiciones que nos dan en el enunciado, y ya está. Simplemente con eso me permitirá, digamos, evaluar toda la sentencia de caracteres dentro del string, ¿vale? Vale, amigos, después de un montón de horas de haber pensado el ejercicio y haber llegado a unas cuantas conclusiones, además de que he escrito aquí en un papel unas cuantas cosas porque quería hacerlo a papel para verlo, ya que he visto una solución aquí en la apartado de soluciones del ejercicio que la verdad estaba un poco mal hecha desde el punto de vista de código, pero al haberlo pensado tenía bastante sentido y la he cogido para formar mi solución al ejercicio, ¿vale? El problema que tenía esta solución, voy a ver si la encuentro aquí o os la enseño, es que utilizaba en esta función que devuelve un booleano, lo que hacía era utilizar dos returns dentro de la misma función. Y eso es lo que yo he comentado que está mal, porque en una función que devuelve una variable booleana siempre hay que usar solo un return y siempre al final de la función. Y bueno, en realidad con cualquier tipo de función lo ideal es siempre usar un return, y este chico pues usaba dos. Uno aquí en mitad del código y otro aquí al final, y los dos retornaban cosas distintas. Entonces eso está mal, pero como digo, su implementación a nivel de estructura de datos está bastante bien pensada y es la que yo he cogido, y consiste en utilizar una pila de caracteres y dependiendo de lo que yo esté comparando en cada momento, pues esa pila se va llenando o se va vaciando. Dicha pila solo se va a llenar de caracteres brackets abiertos, es decir, paréntesis abierto, llave abierta o corchete abierto. Y cada vez que yo encuentre un corchete cerrado, dependiendo de si su análogo abierto está en la pila, voy a quitar de la pila el análogo abierto, ¿vale? De forma que lo tenéis aquí dentro de un for que he hecho aquí, que por cierto esta implementación del recorrido del for es igual que poner, bueno, en este caso, vamos, esto lo que hace es recorrer todos los caracteres del string. Si lo hiciésemos de la manera tradicional, probablemente no se hiciera con un for, sino que se haría con un while, que tendría una variable contadora que haría referencia al SDI, ¿vale? Habría que ir avanzando esa variable contadora a lo largo del bucle e ir comprobando. Pero esta manera es mucho más fácil. De hecho, esto creo que está cogido de Java, o al menos en Java es bastante similar. Y como digo, nos permite recorrer todos los caracteres de un string, ¿no? Entonces, para cada carácter dentro del string, si yo encuentro un bracket abierto, lo meto en la pila, ¿vale? Meto ese carácter en la pila que hace referencia pues, al bracket abierto. Si no, y aquí es donde está lo interesante de la función, lo que yo he tenido que arreglar porque no estaba tampoco del todo bien hecho, es que si no es un bracket abierto, sino que es un bracket cerrado, pero al mismo tiempo tengo su análogo abierto en la pila, saco lo que había en la pila. Es decir, si yo encuentro un cerrado y había su abierto en la pila, saco el abierto, ¿vale? Y además se tiene que cumplir que la pila no esté vacía, ¿vale? Porque si la pila está vacía, esto no se cumple, o sea, toda la condición no se cumple y por lo tanto ni se saca de la pila el elemento, ni se pone esta otra variable verdadera true, que es lo que a mí me permite saber si he sacado el elemento para después devolver falso o verdadero, ¿vale? Total, que si yo encuentro un bracket cerrado y está su análogo abierto en la pila, lo saco de la pila, el análogo abierto. Si no, esta variable se pone a false, esta variable out se pone a false y me salgo del bucle, ¿vale? El break este sirve para salirme del bucle abruptamente. Y lo que digo, esta variable out me permite conocer cuándo he sacado de la pila un elemento, ¿vale? Cuando yo lo saco, esta variable se pone a true y si no lo saco, esta variable se pone a false. Total, que cuando termina el bucle, que por cierto no está bien cerrado, me parece, hay que hacerlo, o sea, no está bien, ahí, no estaba bien tabulado. Total, que si yo al final me encuentro con que la pila está cerrada y la variable esa out es verdadera, es decir, si la pila está cerrada y he sacado el elemento, es decir, que he sacado cualquier bracket abierto, la variable valid es true y si no es false, ¿vale? Y al final devuelvo la variable valid.
Total, esto, si ya lo he comprobado, esto está bien, os voy a poner ahora los casos y os voy a crear unos nuevos yo, que por ejemplo, este es el que al principio me daba error porque nada más empezamos con un paréntesis cerrado y no estaba su abierto. Entonces, desde el punto de vista del código, si lo vemos aquí dentro del for, no entra en el if, no entra en este else porque la pila está vacía y no se cumple ninguna de estas condiciones porque no hay ningún análogo abierto en la pila cuando encuentro su cerrado, por lo tanto me voy a este else. Entonces, ¿qué pasa? Que como el primero que me encuentro es un paréntesis cerrado, la variable out se pone a false, me salgo del bucle automáticamente y entonces como no se cumple esta condición, porque aunque la pila sí está vacía, esta variable no está verdadera, pues la variable valid se pone a false y por lo tanto retorno falso, ¿vale? Si yo por ejemplo tuviese esto, ¿vale? Lo que voy a poner aquí, que son dos paréntesis cerrados, pasa lo mismo, ¿vale? Como no tengo su análogo abierto, valid va a ser falso, porque se sale abruptamente del bucle. Si por el contrario yo tuviese esto, ¿vale? En la primera iteración mete esto, o sea, mete el corchete este abierto, en la segunda, como tengo el cerrado y tengo el abierto en la pila, saco el abierto y me quedo con el cerrado, y en la otra tengo otra vez un cerrado, pero como no tengo su abierto en la pila, devuelvo false porque esta variable se pone a false y me salgo del bucle y he terminado, ¿vale? La verdad es que esta solución es, como digo, un poco mala, pero no se me había ocurrido de ninguna manera y así era una buena forma de aceptar o de practicar el uso de las pilas, ¿vale? Y como veis aquí, pues en el apartado de memoria, digamos que superamos al 78,61% del usuario de C++ y, bueno, no ha tenido tiempo de ejecución, o sea que nos saldría que hemos batido a todo el mundo, pero realmente no es así, ¿vale? O sea, me he puesto antes hace... ¿Veis? Aquí ha cambiado el tiempo de ejecución y aún así el tiempo de memoria que se usa, o sea, la memoria real que después se usa, pues sigue siendo bastante baja, ¿no? Y bueno, amigos, creo que lo vamos a dejar por aquí porque he gastado mucho tiempo en resolver los dos ejercicios. El vídeo sé que se ha hecho bastante largo porque lo he ido editando antes de grabar esta parte. Así que nada, espero que haya gustado mucho el vídeo. Además, espero que haya gustado este nuevo formato porque, como habéis visto a lo largo de todo el vídeo, he cambiado lo que son las ventanas para que se vea de una manera un poco más agradable a la vista. Así que nada, como siempre, espero que haya gustado mucho el vídeo. Podéis seguirme en las redes sociales, donde ahí siempre comento cuando hay nuevo vídeo disponible. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.